Buenos días, maestros de la Academia del Sexto Semestre. Nuestro equipo está conformado por Jania Yelinka Nochebuena Snell y por su servidora Carolina Gabriela López Avelino. El tema que les presentaremos a continuación lleva por título La selección y organización de las estrategias didácticas para la enseñanza de los contenidos relacionados con la sexualidad con alumnos del nivel de secundaria en un CAM. Damos inicio a nuestra presentación mediante una pequeña contextualización de cómo fue este proceso de detección, identificación y selección de la problemática a investigar para el tema de estudio y además todo el proceso que se llevó a cabo para el diseño de las estrategias que se verán inmersas dentro de la propuesta de intervención. A partir de la jornada que llevamos a cabo en los servicios de Casa de Ángeles en el estado de Puebla y José Ignacio Durán en Santana Chalmimbilulco, ambas pudimos identificar que hay diversas necesidades en cuanto a la metodología y uso de estrategias y material pertinente de acuerdo a las edades y a las características de nuestros alumnos que finalmente sí puedan dar una respuesta que sea funcional para abordar y para que ellos adquieran los contenidos relacionados a la sexualidad. En el caso específico del aula que se observó dentro de Casa de Ángeles, existen alumnos cuyas edades corresponden ya a una etapa adolescente que presentan y manifiestan conductas desde un enfoque sexual como lo son las masturbaciones dentro de un grupo y por ende las docentes no dan solución o se da una escasa intervención para suscitar estas problemáticas. Por mi parte, yo estuve en el salón de inicial que está conformado por 6 niños de preescolar y 3 niños de primaria, ubicados en esta aula a partir de las habilidades adaptativas que poseen. Si bien en este nivel educativo no se enseñan aún los contenidos de sexualidad, sí se comienzan a abordar los contenidos base que servirán en un futuro en primaria para ser complejizados y en secundaria para ser concretados. Nuestro interés hacia el tema surge a partir de esta perspectiva que se tiene a nivel social, institucional y hasta familiar de las personas con discapacidad con relación al tema de la sexualidad, vistos como un grupo minoritario de escasez de información, se les nega la posibilidad de resolver o cubrir necesidades afectivas y sexuales y también aportar información conforme al tema. En cuanto al impacto y las repercusiones que pudimos notar de esta problemática en los alumnos de nuestro servicio, fue que al no tener la información necesaria, ellos no tienen las herramientas para cuidarse y pueden caer en situaciones de vulnerabilidad o riesgo que pongan en peligro su integridad física y emocional. Además, el enseñarles estos contenidos ayuda a que ellos representen su propia sexualidad, desarrollen su identidad de género y comportamiento moral, puedan experimentar y conocer el área sexual. Es por ello que nos surge la principal problemática de cómo es que han sido abordados los temas relacionados con una educación sexual desde los grados de preescolar hasta nivel secundaria, cómo se han concretado, qué tipo de estrategias se han utilizado y con qué finalidad e importancia le dan los docentes para abarcar estos temas. Por eso la principal pregunta es si los contenidos de la educación básica para grados de secundaria con relación a la sexualidad están siendo abordados y enseñados de una forma adecuada dentro de un campo. Diseñamos una serie de interrogantes que nos servirían para poder darle fluidez a nuestro tema de investigación, un poco más de orientación y organización. Por ejemplo, cuáles son las estrategias más pertinentes para abordar la sexualidad en los distintos grados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es la importancia de trabajarlos de forma progresiva, de qué manera influyen los paradigmas tabúes sociales de los docentes y de padres de familia en esta enseñanza que se les está brindando, cómo con esta enseñanza se evitan delitos sexuales mediante una enseñanza adecuada, respeto, establecimiento de las normas, etcétera. Y como principal y como la base de la propuesta de intervención es cuál es el impacto en la vida diaria de los alumnos de educación especial. El no abordar estos temas, el tener una escasez en esta formación escolar, etcétera. Al establecer las preguntas generadoras, nosotras como equipo pudimos establecer los propósitos a los que encaminaríamos nuestra investigación y posteriormente nuestra propuesta educativa, que básicamente fueron dos. Por una parte, implementar el uso de estrategias pertinentes y adecuadas acorde a la edad cronológica
al nivel y al grado educativo que cursan los alumnos, y por la otra atender a las situaciones derivadas de la influencia y repercusión que tienen las creencias erróneas, los paradigmas y los tabús por parte de docentes, padres de familia y o tutores. Para nuestro tema de estudio comenzamos por definir qué es la sexualidad a partir de lo que establece la OMS. Como sabemos, es un elemento fundamental en los seres humanos, ya que a partir de la 7ª semana de gestación comenzamos a desarrollar los órganos sexuales rudimentarios. Además, es una función vital. A partir de ella nos reconocemos y reconocemos a otros. Nos identificamos como hombres y mujeres, expresamos emociones y conductas, disfrutamos del placer, satisfacemos necesidades afectivas e emocionales y nos permite reproducirnos. Es por ello que todos tenemos derecho a mantener una salud sexual, que implica tener un bienestar físico, mental y social. También tenemos derecho a informarnos acerca del tema, a decidir nuestras acciones y a tener experiencias de este tipo. Esas experiencias deben de ser placenteras, seguras, sanas y libres de discriminación y violencia. Si bien como lo menciona mi compañera, si nos estamos refiriendo a que todo individuo tiene derecho a vivir su sexualidad de forma libre, independiente, responsable y sin discriminación, ese no ha sido el caso de las personas con discapacidad. En la sociedad, desde años atrás y en la actualidad, existieron mitos acerca de esta información o desinformación del tema o de términos sexuales. Se les considera o son vistos como personas asexuadas infantiles. Por ejemplo, en el libro de Clelia de Sexualidad y Discapacidad, menciona que hay adultos y hasta docentes que antes se referían y que en la actualidad todavía se refieren a ellos como el nene, la nena, el bebé, o simplemente se les considera como son seres discapacitados sin esa capacidad de poder entender o adquirir la información. Poco a poco comienza a surgir ese interés por indagar más sobre el tema, sobre modificar los mitos que se estaban teniendo, debido a que la población ya estaba externando esa necesidad de información. Por ejemplo, ya habían muchas enfermedades de transmisión sexual, habían vivencias o violencias tanto física y emocional, embarazos no deseados, etcétera. Por ejemplo, hay autores como Baldaro que, visto desde una perspectiva biopsicológica, menciona que a menos que algún individuo cuente con alguna deficiencia o anomalía asociada a los órganos genitales, él afirma que todos tenemos esas características biológicas relacionadas a la sexualidad y por ende nos podemos desarrollar de la misma manera en la mayor parte de la población. Existen ya nuevas declaraciones, por ejemplo, documentos, como lo es la Declaración Universal de los Derechos de las Personas Deficientes Mentales, así llamados en su momento, en donde ya se empieza a impulsar este derecho a llevar una vida sexual sana y por ende derribar todos esos mitos denigrantes que se estaban llevando a cabo. Hoy en día existe lo que es la Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad, donde ya existen apartados específicos de esos derechos a los que ellos pueden acceder y que tienen como seres humanos, como toda persona, como la igualdad entre los sexos, identidad sexual, decidir su orientación y preferencia sexual, ejercerla de manera libre, placentera, informada y responsable, tener una salud productiva, establecer relaciones afectivas y sexuales, expresarse, etc. En cuanto a las perspectivas en el ámbito social, familiar e institucional, la autora Clelia en su libro de Sexualidad y Discapacidad, específicamente en su apartado del advenimiento de la adolescencia, considera que la sociedad suele ver, en primer lugar, a la discapacidad y no al sujeto adolescente en sí. Por otra parte, los padres suelen soslayar, negar o renegar acerca de la información que les brindan a sus hijos. Esta situación es preocupante ya que los padres de familia son los encargados del proceso de significación de sus hijos como seres sexuados, deseantes y con derecho a recibir placer. Por otra parte, en las instituciones, en ocasiones los actores escolares o los docentes ven a los alumnos como seres infantiles o se enfocan en su discapacidad y no en sus habilidades.
Para sustentar nuestro trabajo de investigación, se nos hizo importante tener en cuenta los contenidos que son enseñados en los planes y programas de preescolar y primaria para posteriormente poder pasar al nivel de secundaria. En cuanto a los contenidos relacionados a la sexualidad que son impartidos en preescolar, está la identificación y el reconocimiento del cuerpo humano, la identificación y reconocimiento de las acciones y de las emociones, la expresión de emociones y la expresión de la seguridad. Retomando esto como información fundamental en las etapas posteriores de desarrollo que les permitan a ellos ser responsables de sí mismos, tomar medidas pertinentes en todo acto sexual, que se evite la escasez de información y el peligro de su integridad. Se complementa con contenidos específicos acerca del conocimiento de las partes del cuerpo, su funcionalidad, la diferencia entre ambos sexos, mujer, hombre, la manifestación de las emociones, cómo va a ser esta expresión de necesidades, cómo prevenir la violencia escolar, abusos sexuales, etcétera. Ahora bien, si para nuestra propuesta nosotras estamos considerando y teniendo muy presente que para el logro de los aprendizajes depende mucho de las características específicas de cada alumno, hay que considerar y tener muy presente como punto fundamental lo que es la discapacidad intelectual. Existe el Manual de Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo derivadas de la discapacidad intelectual, en donde se muestran distintas tablas de los distintos niveles que existen de inteligencia medidas por el coeficiente intelectual de los alumnos, que determina el grado de severidad de la discapacidad, ya sea ligera, moderada, grave, etc. Y hablando específicamente de lo que son características cognitivas con relación al tipo de información que se pretende en los distintos contenidos y aparte en las estrategias que van a estar planteadas en la propuesta de intervención, pues van a exigir mayor intervención, van a exigir mayores apoyos metodológicos para lograr este alcance de los aprendizajes, aunque obviamente a lo mejor en cada alumno se va a dar de manera distinta o van a ser concretados de forma diferente, pero pues se pretende que ellos tengan ese apoyo o esas adecuaciones pertinentes para que puedan de igual manera adquirir la información. A continuación pasaremos a la parte de nuestra propuesta de intervención educativa. El tipo de propuesta que nosotros decidimos abarcar fue el de actuación docente, ya que la implementación de las estrategias planteadas en nuestra propuesta estarán a cargo de los actores escolares, específicamente del docente de aula. Entre sus características se encuentran que se van a abarcar temas básicos como el reconocimiento de las partes del cuerpo, los órganos sexuales, los cambios físicos, todo lo que se había mencionado anteriormente, para que ellos tengan esa información de los cambios, de las acciones y la toma de decisiones de manera responsable. La propuesta está empleada bajo una orientación crítica, debido a que su desarrollo partió de la identificación de una problemática específica detectada durante nuestros periodos de jornada y observación. Aquellos elementos que nos van a ayudar a sustentar el por qué nosotras decidimos plantear las distintas actividades que se muestran en nuestro documento van desencadenadas de esta problemática y las distintas problemáticas que habíamos planteado desde el inicio acerca de que los alumnos pues desconocen lo que significa la sexualidad, sus variantes, el reconocimiento de sus necesidades. Es por ello, pues, por ende, que ellos tocan sus partes íntimas en público dentro de las sesiones de la clase. Moralmente hablando, llegan a tomar decisiones erróneas que incluso podrían afectar lo que es su salud e integridad. Las estrategias de nuestra propuesta de intervención tienen por objetivo 1. Atender a las necesidades del conocimiento sobre la educación sexual y la educación emocional. Y 2. Procurar ampliar los aprendizajes de los alumnos que fueron tomados en cuenta a partir de las asignaturas de formación y cívica y ética, ciencia con énfasis en biología y educación física pertenecientes al nivel de secundaria, y las asignaturas de exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal, lenguaje y comunicación, formación cívica y ética, ciencias naturales y educación física, retomadas de los niveles educativos de preescolar y ahora procederemos a explicarles la organización de las estrategias implementadas en nuestra propuesta. Las estrategias que elegimos son 5.
La primera va encaminada a una evaluación diagnóstica con la que nosotros podremos obtener los aprendizajes previos de los alumnos. La segunda va encaminada a actividades de contenido básico, la tercera va encaminada a actividades de contenido intermedio y la cuarta va encaminada a actividades de contenido más avanzado en cuanto a los temas relacionados con la sexualidad, con los que el alumno ya podrá conocer su cuerpo, cuidarlo y tomar decisiones asertivas. Por último, la quinta estrategia constará de una evaluación final que servirá para saber cuáles fueron los aprendizajes que los alumnos obtuvieron. Como conclusión, la elaboración de lo que fue el trabajo escrito y la presentación favoreció en mí el desarrollo de habilidades para la investigación, para la detección de una problemática que está perjudicando significativamente tanto los aprendizajes como el desarrollo íntegro de los alumnos, y cómo yo poder basarme en planes y programas, en aprendizajes esperados y hacer esa selección de aquellos que me permitan a mí diseñar estrategias para poder dar atención a las problemáticas que se están suscitando dentro del aula de clases. Además de aprender acerca de la sexualidad para los alumnos con discapacidad, pudimos fortalecer algunos rasgos del perfil de egreso, como son las habilidades intelectuales específicas, al investigar en diversas fuentes, al seleccionar información, al plantear problemas y al intentar resolverlos. El segundo rasgo fue el conocimiento de los propósitos, enfoques y contenidos de la educación básica, ya que en nuestro tema tuvimos que investigar en los planes y programas de preescolar, primaria y secundaria acerca de los contenidos relacionados a la sexualidad. Y por último, el rasgo de las competencias didácticas, ya que a partir de la investigación y de los planes y programas, mi compañera y yo tuvimos que diseñar actividades que fueran funcionales de acuerdo a las características y a las edades de los alumnos. Por su atención, gracias.